En la fría y áspera ciudad de Brooklyn, Nueva York, nació una leyenda que se alzaría como uno de los más grandes íconos del hip hop de todos los tiempos. Su nombre era Christopher, pero el mundo lo conocería como The Notorious B.I.G. Este es el relato de su vida, su música y su legado perdurable. Desde sus humildes comienzos en las calles de Brooklyn hasta su ascenso meteórico en la industria de la música, The Notorious B.I.G. dejó una huella imborrable en el hip hop. Su historia es una combinación de triunfos y tragedias, de pasión y lucha y por supuesto de mucho talento, ya que posee un flow inconfundible. Este video te llevará por un viaje a través de la vida y la carrera de Biggie Smalls, explorando sus raíces, su ascenso a la fama y su legado. Descubriremos cómo su habilidad para narrar historias crudas lo catapultaron a las cimas de la industria musical, convirtiéndolo en un ícono del rap. Esta es la historia de Notorious B.I.G., una leyenda que trasciende el tiempo. En el corazón del distrito de Brooklyn en Nueva York, nace un niño destinado a convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia del rap. Christopher George Lethor Wallace llegó al mundo el 21 de mayo de 1972. Su vida comenzó en un entorno lleno de desafíos y adversidades, pero su talento y determinación lo llevarían a superar todas las expectativas. Nacido como hijo único de padres inmigrantes jamaiquinos, su madre Boletta Wallace era maestra de preescolar, mientras que su padre Selwyn George Lethor era soldador y político. Christopher creció en el barrio 226th Street James Place en Clinton Hill de Brooklyn, cerca de la frontera con Bedford-Stuyvesant. Esta área estaba marcada por la pobreza, la violencia y las pandillas, pero también era un lugar lleno de una rica cultura y una vibrante escena musical. Fue en estas calles donde Christopher encontraría su inspiración y comenzaría a desarrollar su amor por el hip hop más adelante. Cuando tenía 2 años su padre los abandonó, dejando a Boletta Wallace sola para criarlo en Brooklyn, quien tuvo que trabajar en 2 trabajos para proporcionar los ingresos que le permitieron a su hijo asistir a una escuela y que no le hiciera falta nada. Los esfuerzos de su madre se vieron reflejados, ya que Christopher era un excelente estudiante. Así que Boletta siguió trabajando duro hasta permitirse poder enviarla a una escuela privada en su etapa de secundaria, donde destacó en la asignatura de inglés e incluso ganó muchos premios. Desde temprana edad Christopher tuvo sobrepeso, debido a esto fue apodado como Big. Y aunque Wallace era un buen estudiante, a la edad de 12 años ya traficaba con drogas sin que su madre lo supiera. A medida que Christopher crecía, se encontró rodeado de la realidad de Brooklyn, una comunidad asolada por la pobreza y la falta de oportunidades. Las pandillas y el crimen eran una parte cotidiana de la vida en el vecindario. Como un niño inteligente y observador, fue testigo de primera mano de los peligros y las consecuencias del estilo de vida delictivo. Sin embargo, a una edad temprana se vio arrastrado por la influencia de su entorno y comenzó a buscar una forma de sobrevivir y prosperar en un mundo hostil. Fue en ese momento cuando decidió sumergirse en el tráfico de drogas. A pesar de su corta edad, se involucró en la venta de sustancias ilegales como una manera de ganarse la vida y ayudar a su madre, sin que ésta lo supiera. Después de un breve periodo en Bishop Lawley Memorial High School, Christopher logró convencer a su madre para que le enviara a la escuela pública George Westinghouse, a la que también asistirían los futuros raperos DMX, Jay-Z y Busta Rhymes. Fue en la adolescencia que mostró un talento innato para el rap. Sus habilidades líricas y su inteligencia para improvisar rápidamente llamaron la atención de aquellos que lo rodeaban. A pesar de los desafíos económicos y las influencias negativas que acechaban en su vecindario, Christopher encontró en el rap una forma de escapar de la realidad. Escuchaba atentamente a los pioneros del rap, pero uno de sus favoritos era Big Daddy Kane, quien se convertiría en una de sus inspiraciones más grandes. Sus letras comenzaron a reflejar la cruda realidad que vivía en su comunidad, pero también expresaban su sueño de éxito y superación. A medida que crecía, se sumergió cada vez más en el mundo de la música. Se unió a los grupos de rap locales llamados All Gold Brother y Technics y comenzó a hacer presentaciones en fiestas y eventos locales bajo el nombre de MCC West. Su talento era innegable y su estilo único comenzaba a tomar forma, pero su vida en las calles no era fácil y la delincuencia y las pandillas lo rodeaban constantemente. A los 17 años en 1989, Wallace abandonó la escuela secundaria y se involucró más en el crimen. Ese mismo año fue arrestado por cargos de armas en Brooklyn y sentenciado a 5 años de libertad condicional.
En 1990 fue arrestado por violar su libertad condicional. Un año después, Wallace fue arrestado por vender crack y pasó 9 meses en la cárcel antes de pagar la fianza. Después de salir de la cárcel, Christopher hizo un demo titulado Microphone Murderer, mientras se hacía llamar Biggie Smalls, aludiendo tanto al personaje de Calvin Lohar en la película de 1975 Let's Do It Again, como a su propia estatura y peso. Posteriormente, debido a problemas legales con el nombre, adoptó un segundo nombre artístico, The Notorious B.I.G., aunque seguía siendo conocido como Biggie. Biggie hizo este demo como diversión, ya que no tenía planes serios de seguir una carrera en el rap, pero al parecer su destino ya estaba escrito. El demo llegó a manos del DJ local Mr. C, a quien le gustó y promocionó, por lo que fue escuchada por un editor de la revista de rap The Source. La revista quedó tan impresionada que hicieron un perfil de Biggie en su columna Unsigned Hype en marzo de 1992. Esta columna estaba dedicada a promocionar a talentosos raperos sin firmar. Después de estas promociones, el demo llegó a manos de Sean Combs, quien inmediatamente reconoció el potencial del joven rapero. Impresionado por su gran talento, rápidamente lo firmó con Uptown Records. En ese momento, Puffy, como también era conocido, trabajaba como buscador de talentos en Uptown, así que acordó encontrarse con Biggie para firmarlo. Inmediatamente después de firmar con Uptown, Biggie apareció en la canción A Bunch of Niggas de sus compañeros de sello Happy D and the Boys. A mediados de 1993, Uptown despidió a Combs, quien pasó a establecer su propio sello, Bad Boy Records, y se llevó a Biggie con él. Pero antes de que tuviera la oportunidad de publicar algo con Bad Boy, Uptown lanzó música que Biggie había grabado durante su breve paso por el sello, incluido el remix Real Love de Mary J. Blige, que incluyó un verso invitado de Biggie. Y en junio de 1993, el sello lanzó el primer sencillo de The Notorious B.I.G., Party and Bullshit. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Nope, it's Mary J, ain't a damn thing changed. I was a terror since the public school era. Bathroom passes, cutting classes. El 8 de agosto de 1993, Jen Jackson, la novia de la secundaria de Biggie, dio a luz a su primera hija, Tiana. Aunque la pareja ya se había separado, Biggie le prometió a su hija que le daría todo lo que ella quería. Así que regresó a las calles para continuar vendiendo drogas, pero Puffy lo descubrió y lo obligó a detenerse. En ese mismo año comenzarían a trabajar en la música de su álbum debut. Alrededor de este tiempo, Biggie conoció a Tupac. Su encuentro tuvo lugar en el set de grabación de Poetic Justice, película que protagonizaría Tupac. Desde entonces ambos se volvieron muy cercanos, su relación era genuina, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras. Ambos artistas provenían de entornos similares y se conectaron a través de su amor por la música y su experiencia en la vida de las calles. Tupac asesoraba a Biggie cada vez que se reunían. En un momento, Biggie, viendo todo el éxito que estaba teniendo Tupac, le preguntó si podría ser su manager, pero este le dijo que se quedara con Diddy, que él lo haría una estrella. Biggie estaba particularmente preocupado por el dinero en ese momento, porque se había convertido en padre y aún no estaba ganando dinero con el rap. Al año siguiente, en julio de 1994, Biggie aparecería en el remix del exitoso sencillo de Craig Mack, Flavor in Jair, que fue el primer sencillo lanzado por Bad Boy Records. El remix presentaba a Biggie, Rampage, LL Cool J y Busta Rhymes. Un mes después, el 9 de agosto de 1994, Biggie tendría su primer gran éxito. Biggie llegó a las listas de éxitos con el sencillo Juicy, que sería el sencillo principal de su próximo álbum debut. La canción, producida por Pauk del dúo Trackmaster y Diddy, capturó la esencia de Biggie y su historia personal, y se convirtió en un éxito instantáneo en el mundo del rap. La letra de Juicy relata la vida de Biggie desde sus humildes comienzos en Brooklyn hasta su éxito en la industria de la música. La canción es un himno de superación personal y un reflejo de los sueños y aspiraciones de Biggie. A través de sus letras, Biggie cuenta su historia de lucha y perseverancia y cómo pudo convertir su vida difícil en éxito. El rendimiento de Juicy fue excepcional. El sencillo alcanzó el puesto número 27 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo en las listas de éxitos durante varias semanas.
La canción ayudó a establecer a Biggie como uno de los raperos más influyentes de la década de 1990. Su habilidad para contar historias de vida real con una habilidad lírica impresionante dejó una huella imborrable en el rap. Días antes del lanzamiento de Juicy, Biggie se casó con la cantante de R&B Faith Evans, a quien había conocido 8 días antes en una sesión de fotos de Bad Boy Records. Un mes después del gran éxito de Juicy, Biggie lanzó su álbum debut titulado Ready to Die, el 13 de septiembre de 1994. Un álbum parcialmente autobiográfico que narra la vida de Biggie, su lucha en las calles de Brooklyn, su ascenso en la industria musical y su confrontación con la muerte. A lo largo del álbum, Biggie aborda temas como la violencia, la pobreza, el crimen y el suicidio. Ready to Die recibió elogios unánimes de la crítica musical. Los críticos elogiaron la habilidad lírica de Biggie, su flow y su capacidad para contar historias de manera cruda. El álbum fue alabado por su autenticidad y por capturar la realidad de la vida en las calles. El álbum tuvo un gran éxito comercial, alcanzando el puesto número 15 en el Billboard 200 y vendiendo 57,000 unidades en su primera semana de lanzamiento. Luego fue certificado oro solo 2 meses después de su lanzamiento y un año después fue certificado doble platino. El álbum, además de Juicy, generó los exitosos sencillos Big Poppa, que fue nominado a un Grammy, y One More Chance. Estas canciones se convirtieron en éxitos en las listas de éxitos y recibieron una amplia difusión en la radio. Con el lanzamiento de Ready to Die, la costa este comenzó a recuperar su posición dominante en la industria del rap. En un momento en el que el rap de la costa oeste, encabezado por artistas como Dr. Dre, Snoop Dogg y Tupac Shakur, estaban dominando la escena musical y atrayendo gran parte de la atención de la industria. Noviembre de 1994 marcaría el comienzo de una rivalidad que se convertiría en una de las más notorias en la historia del rap. La amistad entre Biggie y Tupac pasaría a ser una guerra de costas. Todo inició la noche del 30 de noviembre de 1994. Esa noche, Tupac acudió a los estudios Quad para encontrarse con otros artistas. En ese mismo estudio se encontraban Biggie, Diddy y el amigo de Biggie, Lil Sis. Mientras esperaba en el vestíbulo, Tupac fue atacado por un grupo de hombres armados que le dispararon 5 veces. Tupac sobrevivió al ataque, pero se sintió traicionado al creer que Biggie y su círculo cercano estaban involucrados en el incidente. La rivalidad entre ellos se intensificó aún más cuando Tupac fue encarcelado por cargos de violación. Durante su tiempo en prisión, Tupac se sintió abandonado por aquellos que antes consideraba amigos, incluido Biggie. Esta sensación de traición alimentó su enojo y lo llevó a intensificar su ataque contra Biggie en sus entrevistas. Biggie echaría más leña al fuego cuando lanzó la canción Who Shot Ya en febrero de 1995 como el lado B de su sencillo Big Poppa. Estando en prisión, Tupac interpretó esto como que Biggie se burlaba de él, y es que la letra de la canción, aunque no mencionaba a Tupac directamente, contiene versos provocativos que pudieron ser interpretados como una burla o desafío hacia Tupac. El debate sobre si Who Shot Ya estaba dirigida a Tupac o simplemente fue una coincidencia comenzaron a surgir. Y cuando le preguntaron a Biggie, él dijo que la letra retrata la guerra territorial de un joven traficante de drogas contra un traficante de drogas mayor. También dijo que había hecho la canción mucho antes de noviembre de 1994. Pero esto no sirvió de nada, Tupac ya estaba convencido de que había sido él y estaba furioso. A pesar de toda la polémica generada en torno al incidente de Tupac, su supuesta participación y si Who Shot Ya estaba dirigida o no a Tupac, 1995 sería un gran año para Biggie. En julio de 1995, la portada de The Source lo presentó junto con el título El Rey de Nueva York se hace cargo. El 3 de agosto fue nombrado letrista del año, intérprete en vivo del año, mejor artista nuevo del año. Además, su álbum fue nombrado álbum del año. También ganó artista de rap del año y sencillo de rap del año por One More Chance en los premios Billboard. Winner is the notorious B.I.G. Ready to die. From Brooklyn, notorious B.I.G. Brooklyn.
El 29 de agosto de 1995, Junior Mafia, el grupo protegido de Biggie formado por amigos de la infancia, entre ellos Lil Kim y Lil Sis, lanzaron su álbum debut Conspiracy. El álbum fue un éxito comercial, debutó en el número 8 de la lista Billboard 200 y produjo varios sencillos exitosos, incluyendo Players Anthem y Get Money. Conspiracy se destacó por su estilo característico de la costa este, con ritmos y letras crudas y directas, por lo que fue muy elogiado. Además, el álbum sirvió como plataforma de lanzamiento para la carrera de varios miembros de Junior Mafia, como Lil Kim, quien se convirtió en una rapera exitosa. A lo largo de 1995, Biggie continuó trabajando con otros artistas, como con su compañera de sello el grupo de R&B Total en Can You See, con Michael Jackson en This Time Around, con R. Kelly en You Be Happy, así como también en la canción The Points de la banda sonora de la película de mismo nombre, junto a Bone Thugs and Harmony, Busta Rhymes, Coolio, Redman, entre otros. I got problems of my own, flashing cameras, taps on my phone. Sitting, reminiscing on when you started dissing, spitting in faces in public places. Work from construction Timbs to acts with rings, flipping mixtapes to bitches feeding me. Biggie cerraría el año como el artista masculino solista con mayores ventas en la lista de Billboard, no solo en hip hop, sino también en pop y R&B. Si bien 1995 fue un gran año para Biggie, 1996 sería un año tumultuoso. El 23 de marzo de 1996 fue arrestado frente a un club nocturno en Manhattan por perseguir y amenazar de muerte a dos fanáticos que buscaban autógrafos. Enfrentó una sentencia de 100 horas de servicio comunitario. Meses después, la policía allanó su casa en Nueva Jersey y nuevamente fue arrestado por posesión de drogas y armas. Sumado a todos estos problemas, Tupac, quien ya había salido de la cárcel en octubre de 1995 y había firmado con Death Row Records, estaba cargado de ira. Así que lanzó el disc Hit 'Em Up el 4 de junio de 1996. Fue lanzado como una respuesta directa a Ushat Ya y se convirtió en un punto de inflexión en la rivalidad entre ambos raperos. Hit 'Em Up era una canción llena de furia y veneno dirigida directamente a Biggie, su círculo cercano y su sello discográfico. En la canción, Tupac acusó a Biggie de traición, insinuó haber tenido relaciones sexuales con la esposa de Biggie y amenazó con violencia física. La canción causó una división profunda entre los fanáticos y seguidores de ambos raperos y aumentó aún más la rivalidad entre la costa este y oeste. Después del lanzamiento de este disc, se esperaba que Biggie respondiera, pero no lo hizo, aunque dejó un verso interesante en la canción Brooklyn Finest de Jay-Z. Tristemente, la rivalidad entre Biggie y Tupac alcanzó su punto más trágico el 7 de septiembre de 1996, cuando Tupac fue tiroteado en Las Vegas y murió 6 días después debido a las heridas sufridas. Esta trágica muerte conmocionó al mundo del rap y dejó una profunda cicatriz en la industria. Nunca se arrestó a nadie por el asesinato, pero como consecuencia de la actual pelea de rap de la costa este y la costa oeste, y también de que Tupac culpó públicamente a Biggie y Diddy por su tiroteo en 1994, muchos empezaron a sospechar que ellos estaban detrás del asesinato de Tupac. Tanto Biggie como Diddy negaron enérgicamente su participación y desde entonces han surgido muchas teorías. Después de la muerte de Tupac, durante las sesiones de grabación del segundo álbum de Biggie, este sufrió lesiones bastante graves en un accidente automovilístico cuando viajaba con Lil Sis. Debido a sus lesiones, Biggie estuvo confinado a una silla de ruedas por un tiempo y obligado a usar un bastón. Además, tuvo que completar la fisioterapia. Al siguiente mes, el 29 de octubre de 1996, Faye Evans dio a luz al segundo hijo de Biggie, Christopher Wallace Jr. En ese momento, Evans ya se había separado de Biggie por la infidelidad de este con Lil Kim. A pesar de todos los altibajos de 1996 para Biggie, musicalmente ese año estuvo en el exitoso sencillo Only You de 112 junto a Mace. También colaboró con Shaquille O'Neal en su sencillo You Can't Stop the Rain.
Jesus, the notorious just. Please us with your lyrical thesis. Sneak deep with killers about $1 million figures. Blessing to act legends. Para febrero de 1997, Biggie viajó a California para promocionar su segundo álbum. Un mes después, el 7 de marzo, volvería para la entrega de los premios Soul Train Awards. Biggie asistió a pesar de las advertencias de que era peligroso ir a Los Ángeles. Y tenían razón, ya que mientras entregaba un premio fue abucheado. La audiencia en Los Ángeles no fue demasiado amigable con Biggie, principalmente por todo lo sucedido con Tupac y su trágico final. Al día siguiente, el 8 de marzo, Biggie asistió a la fiesta de la revista Vibe en Los Ángeles. Sin embargo, la madrugada del 9 de marzo de 1997, la vida de Biggie sería truncada de manera trágica. Después de salir de la fiesta, Biggie se fue con su séquito en 2 GMC Suburbans para regresar a su hotel. Viajó en el asiento del pasajero delantero junto con su guardaespaldas y Lil Sis. Diddy por su parte viajaba en otro vehículo con sus guardaespaldas. Las calles estaban llenas de gente que salía de la fiesta. El auto donde iba Biggie se detuvo en un semáforo en rojo. En ese momento un vehículo se acercó al lado del pasajero del automóvil de Biggie y un individuo desconocido abrió fuego contra él. El tiroteo resultó fatal para Biggie, quien recibió múltiples impactos de bala. Fue trasladado inmediatamente de urgencia al centro médico Cedars-Sinai, pero lamentablemente fue declarado muerto a los 24 años de edad. Rapper Notorious B.I.G. was shot early Sunday morning. La muerte de Biggie generó una gran conmoción en la industria de la música y en los fanáticos de todo el mundo. La noticia del asesinato del influyente rapero dejó un vacío en la escena del hip hop y fue considerado un gran golpe para la cultura musical en general. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para resolver el caso, no encontraron al responsable del asesinato. Naturalmente corrió la especulación de que los asesinos de Biggie estaban tomando represalias por la muerte de Tupac. Y dado que el caso sigue sin resolverse, es posible que el mundo nunca lo sepa. El funeral de Biggie tuvo lugar el 18 de marzo de 1997 en Brooklyn, en el lugar donde creció. Fue un evento que reunió a miles de personas, incluidos familiares, amigos, fanáticos y personalidades de la industria musical, quienes se congregaron para rendir homenaje al icónico rapero. La música y las letras de Biggie resonaron en todo Brooklyn, recordando su talento y su impacto en la música. Después de la tragedia, el lanzamiento del segundo álbum de Biggie siguió adelante según lo planeado a fines de marzo. El inquietantemente titulado Life After Death fue lanzado el 25 de marzo de 1997, apenas 16 días después de su trágica muerte. El álbum se convirtió en uno de los lanzamientos más emblemáticos y exitosos en la historia del hip hop y dejó un impacto duradero en la música. Life After Death es un álbum doble que presenta una mezcla de letras ingeniosas, narrativas crudas y producciones de alta calidad. Biggie exploró una variedad de temas desde su vida en las calles de Brooklyn hasta el éxito y la fama, la violencia y la adversidad. El álbum fue un gran éxito comercial y crítico, debutó en el número 1 en el Billboard 200 y vendió más de 690,000 copias en su primera semana. A lo largo de los años ha sido certificado diamante, lo que indica ventas superiores a las 10 millones de copias, siendo uno de los álbumes más vendidos de la historia. El álbum generó varios sencillos exitosos, incluido Hypnotize, My Money, My Problem y Sky's the Limit. B.I.G.P.O.P.P.A. No info for the D.E.A. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had to pay a lease. Tanto Hypnotize como More Money, More Problem alcanzaron el número 1 en el Billboard Hot 100, convirtiendo a Biggie en el primer artista en obtener 2 número 1 póstumos. Life After Death fue nominada en los Grammy a Mejor Álbum de Rap, Mejor Interpretación de Rap solo por su primer sencillo Hypnotize, y Mejor Actuación de Rap de un dúo o grupo para su segundo sencillo My Money, My Problems, pero no ganó ninguno. A lo largo de los años, Biggie dejó un legado duradero a través de lanzamientos póstumos y proyectos que mantuvieron viva su música y su memoria. Después de su fallecimiento, se lanzaron varios álbumes póstumos que incluyen recopilaciones de sus canciones, remixes y colaboraciones. Estos proyectos como Born Again en 1999, Do It The Final Chapter en 2005 y The King and I en 2017.
presentaron material inédito y permitieron a los fanáticos seguir disfrutando de su talento. Además de la música, también se han lanzado películas y documentales que exploran su vida y carrera. La película Notorious de 2009 fue un biopic que narra su historia de manera cinematográfica. También se han lanzado documentales como Biggie and Tupac en 2002, Notorious Big Bigger Than Life en 2007, Biggie The Life of Notorious B.I.G. en 2017 y el más reciente Biggie I Got a Story to Tell en 2021, que profundizan en su vida, su impacto en la cultura y su legado perdurable. Estos lanzamientos póstumos y proyectos audiovisuales no solo mantienen viva la música de Biggie, sino que también permiten a las nuevas generaciones descubrir su talento y entender su importancia en la historia del hip hop. The Notorious B.I.G. es uno de los raperos más influyentes y legendarios en la historia del hip hop. Con su habilidad lírica excepcional y su flow único, Biggie dejó una huella imborrable en la cultura. Su narrativa cruda y sincera sobre la vida en las calles de Brooklyn resonó con audiencias de todo el mundo y le valió el reconocimiento como una voz auténtica del hip hop. Su impacto trascendió su corta vida y su música sigue siendo apreciada y celebrada en la actualidad. El legado de Biggie se puede sentir en la música de artistas contemporáneos que se inspiran en su estilo, en los documentales y películas que celebran su vida, y en el reconocimiento constante que recibe incluso décadas después de su muerte.